Durante el juicio, yo no estaba presente cuando pasaron la llamada a emergencias. Así que no sé con exactitud qué fue lo que dijo Sharon. ¿Emergencias de Fairfax? ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¿Dónde te encuentras? Estoy sangrando. Me dispararon. Necesito... ¿Cómo te llamas? Sharon, por favor, ayúdenme. ¿Dijiste que te dispararon? Sí. Por favor, ayúdenme. Lo siento, no puedo. Acá estamos, Verónica, Sharon, Brooklyn y yo. Tenía 2 hijas. Ellas me hacían sentir un amor que yo jamás imaginé, pues, que podía sentir. Aún me cuesta aceptar que pasé de ser muy feliz a perderlo todo. Mi vida se acabó y nunca va a volver a ser la misma. En los últimos casi 5 años, desde el incidente hasta hoy, no hablé con nadie. Es hora de contar mi versión. La Casa del Mal. Esta es una fotografía mía y de Verónica. Es al comienzo de nuestra relación. Cuando conocí a Verónica, hubo una atracción física inmediata. Pero había algo más que eso. Ella tenía una hija llamada Sharon. Siempre pensaba primero en Sharon y anteponía las necesidades de su hija a las de ella. Y eso era lo que más me atraía de Verónica. Y estuvimos juntos 1 año y medio, casi 2, antes de casarnos. Lo que soñaba para mi vida se estaba concretando y nuestro futuro era muy prometedor. Pero terminó siendo un desastre al final, y ella hizo lo que hizo. Desde luego creo en el bien y el mal. Veía bondad en mis hijas y vi maldad en esa mujer. Sin duda alguna, Verónica es malvada. Yo estaba en el ejército y el estilo de vida es difícil, hay muchas mudanzas, muchas misiones. Cuando estaba ya al final de mi carrera como militar, decidí formar una familia. En 2007 tuve que mudarme a Argentina y ahí conocí a Verónica y a Sharon y después tuvimos a Brooklyn. Nos enviaron a San Diego. Tenía una familia maravillosa y estaba ansioso por criar a mis hijas. Luego me asignaron una misión a fines de 2013 y principios de 2014 en Oriente Medio, en Qatar. Unas semanas antes de viajar fue cuando todo cambió. Fue muy repentino.
Verónica siempre tuvo el cabello largo y siempre de color claro. Siempre decía que era rubia. Antes de irme a la misión, volví del trabajo y ella tenía el cabello más corto y teñido de oscuro. ¿Todo listo? Casi. El cambio en su cabello era muy drástico. Lo tenía mucho más corto y casi negro. Era un gran cambio y yo quedé muy impactado la primera vez que la vi. Le pregunté sobre eso, pero ella no me dio una respuesta concreta al respecto. No, yo no tenía idea de qué estaba pensando ni de cuál era el motivo. Lo normal cuando uno viaja por una misión, los familiares lo llevan al aeropuerto. El día que tenía previsto viajar al extranjero, le pregunté si iba a llevarme y me dijo que no quería. Les di un beso a las niñas, le di un beso a ella y me subí a un taxi y me fui al aeropuerto. Dejar a Brooklyn, a Sharon y a Verónica fue muy duro. Nunca había tenido que dejarlas. Sharon estaba en 5º o 6º grado, Brooklyn era pequeña. 6 meses no es mucho tiempo, pero me parecía una eternidad. Más que nada por todo lo que pasó apenas llegué a Qatar. Cuando por fin llegué a Qatar, me presenté en el cuartel, fui a mi cuarto y tenía conexión a internet, así que podía hacer videollamadas. Enseguida entré a internet y empezaron a llegarme mensajes. Teníamos un plan familiar y como nuestros números estaban vinculados, yo podía ver sus mensajes de texto y ella podía ver los míos. No todos los mensajes eran para mí. Había un número en particular que, por lo que se veía a las claras, no era de una amiga. Hablaba de lo mucho que le gustaba besarlo y también que él la besara a ella, y la charla subía aún más de tono después de un par de mensajes. Yo la amaba y sentí como si me arrancaran el corazón. Cuando la increpé, ni se molestó en negarme el hecho de que estaba saliendo con otra persona. ¿Cuándo pensabas contarme todo esto? Estaba enamorada, e iban a casarse, e iban a mudarse a Argentina. Quedé destrozado. Yo sentía toda una mezcla de emociones en mi interior. El futuro de mi familia estaba en peligro. ¿Cómo puedes quedarte así? Le dije, bueno, si quieres el divorcio, no hay problema. Podemos divorciarnos. Pero no vas a llevarte a Brooklyn. Yo no tenía potestad sobre Sharon. Y lo que me respondió fue, estamos en San Diego, a solo unos 10 kilómetros de la frontera con México. ¿No crees que puedo cruzar a México y tomar un avión a Argentina? Voy a cortar. Espera, no. Y eso de verdad me asustó mucho. Me pareció una amenaza muy concreta. Durante los siguientes 5 meses y medio viví con el temor de perder a mis hijas. Me sentía impotente. No podía hacer nada estando del otro lado del mundo. A los 5 meses de haberme ido, ella cambió un poco y me dijo que lamentaba lo ocurrido. Había actuado así porque yo no estaba y ella estaba sola y, bueno, me dijo que ella no quería divorciarse, quería seguir casada. La idea era darnos una oportunidad más.
Yo tenía ganas de retirarme, pero a Verónica le gustaba la vida en América Latina. Y me surgió la oportunidad de poder cambiar de carrera y pasar de ser piloto a ser una especie de agregado militar. Eso era algo que Verónica quería, para nosotros. Así que yo acepté. Me informaron dónde iban a trasladarme. Iba a ser Honduras. Habíamos estado en Honduras solo 2 meses. Yo vi que había un mensaje en la computadora familiar y era para Verónica, y otra vez era de un hombre. Ella quería irse a vivir con ese hombre en Miami. Después de ver ese mensaje, yo increpé a Verónica y ella no se alteró para nada. Sí, volví a hallar a alguien y yo, quiero estar con él. No se la veía para nada arrepentida, ni nada por el estilo. Su único objetivo era irse de Honduras. No le gustaba el país. Verónica quería irse de ahí con Brooklyn y con Sharon. Yo no podía empacar e irme. Era un proceso complejo, era otro país. Esto fue menos de 1 año después de la relación con el otro hombre. Yo me di cuenta en ese momento de que ella no iba a cambiar. Ya no había confianza, así que tenía que ponerle fin y seguir con mi vida. Y acordamos que lo mejor era divorciarnos. Sé que el divorcio es difícil, pero no tenía idea de que todo iba a terminar descontrolándose de esa manera. Una noche me llamaron de la embajada y me dijeron que querían venir a verme. Pidieron que Verónica se quedara adentro para, en esencia, separarnos. Y lo primero que me dijeron fue: ¿cada cuánto golpea a su esposa? Me quedé en estado de shock, anonadado. ¿De qué hablaban? Yo no tenía idea. Ese día Verónica se había presentado ante las autoridades hondureñas y me había acusado de cometer maltratos físicos y emocionales contra ella y contra mis hijas, y decía temer por su vida y por la vida de las niñas. Sabía que sería su palabra contra la mía. Y ella sabía que no importaba lo que dijera yo, sino lo que dijera ella. Me citaron para comparecer ante el juez en 7 días. Y me enteré de que Honduras no reconoce la inmunidad diplomática en casos de violencia doméstica. El equipo legal de la embajada no quería que esperara a presentarme ante el tribunal. Lo que querían era sacarme con mi familia del país. Yo tenía mucho miedo, no solo de perder a mis hijas, sino de terminar pasando el resto de mi vida en una prisión hondureña, porque ella quería irse del país. Me sorprendió mucho hasta dónde fue capaz de llegar con sus planes para lograr su cometido. Ella hace lo que sea que crea necesario para conseguir lo que quiere, y no le importa el daño que pueda producir con eso. Ella es un monstruo. Tuvimos que irnos tan rápido de Honduras que no hubo tiempo de planificar nada, y cuando llegamos a Estados Unidos, Verónica y las niñas se quedaron con la hermana de ella y yo me fui a un apartamento. Y otra vez Verónica empezó a contactarse con mis superiores para reportarme. Lo que ella alegaba era que yo no me ocupaba de ella ni de mis hijas.
Primero ella me acusaba de no darles alimentos que no tenían que comer. También se quejaba de que debían dormir en el piso. Las consecuencias de no ocuparme de mi familia podían ser enfrentar un consejo de guerra y que no solo me expulsaran del ejército, sino terminar en prisión. Era terrible. Ella quería hacerme quedar como un mal esposo, mal padre y mala persona. Tal vez porque sabía que la tenencia compartida no implicaba tanto dinero como la tenencia completa. Cuando ella fue e hizo esas acusaciones, tuve que demostrar que eran falsas. El hecho de que se dudara de que fuera buen padre o esposo o persona fue algo difícil porque yo me preciaba de ser buen padre y buen esposo y el proveedor. Cada acusación fue investigada. Mi objetivo no era más que defenderme y tratar de proteger lo que tenía con las niñas sin hacer nada que pudiera llegar a considerarse una falta y que hiciera que me arrestaran o que me echaran de mi casa o algo de eso. Yo presenté todos los recibos y ellos quedaron conformes. Para mí, su principal objetivo era hacerme enfadar para ver si hacía algo que pudiera lamentar o que terminara beneficiándola a ella en términos de la tenencia de las niñas. Sí, yo creo que eso era lo que buscaba, más allá de perjudicarme. Se estaba volviendo una persona que yo ya no reconocía, ya no era la persona que yo conocí en Argentina. Ella estaba usando a las niñas para extorsionarme, para mostrar que era la que mandaba o para mantener cierto control sobre mí. Ella era una persona muy manipuladora y no le costaba ser así. Era muy mentirosa. Cuando llegamos a Estados Unidos, ella tenía la tenencia total de las niñas y era la que tenía todo el control en cuanto a cuándo y cómo yo podía verlas. Y se aprovechaba de eso. Busqué un abogado e inicié el trámite de divorcio. La recomendación que me dieron mis abogados era que tratara de pasar los días que pudiera con las niñas, para que a ojos del tribunal no pareciera que pretendía abandonarlas o desligarme de mi responsabilidad como padre. Un día fui a su casa, era el día que tenía que ver a Brooklyn. Llamé a la puerta, me abrió Verónica y me dijo que ella no quería que yo viera a Brooklyn. Y Brooklyn estaba detrás de la puerta. ¡Quiero ver a papi! Brooklyn quería verme, pero su mamá le decía que no, y ella se puso mal. Se me partió el alma. Mi hija quería verme y ella la estaba usando. Usaba a mi hija para mostrarme que tenía poder sobre mí. Disfrutaba mi dolor, sonreía al verme así. Ella sabía lo que hacía y le daba placer hacer eso. Siempre quería irritarme para llevarme a hacer algo que lamentara y que pudiera usar en mi contra en el futuro. Así que solo me fui y volví al otro día, y eso era lo que hacía todos los días. En mi caso había mucho en juego. No quería hacer nada que pudiera impedirme volver a ver a mis hijas otra vez. Y ella lo sabía y lo utilizaba a su favor. Esta es una fotografía de Sharon. Estaba en primer año de la secundaria y una de sus amigas le tomó esta foto. Ella nunca tenía ningún problema, fuéramos donde fuéramos, para ser amigos
siempre se adaptaba muy bien. Cuando nos mudábamos, ella nunca se ponía mal. Siempre estaba entusiasmada por poder ir a una nueva escuela y conocer a otras personas. Sharon era un poco distinta a la mayoría de las adolescentes. Para su cumpleaños de 13, ella no quiso una fiesta con amigas, quiso ir a acampar conmigo. Me invitó a mí y no a su mamá. Y para mí, su mamá se molestó un poco, pero ya saben, para mí fue una especie de validación. Era su forma de mostrarme que vivir con Verónica era muy impredecible. Unos días era tolerable, pero otros días era un infierno. Si yo estaba jugando con las niñas y no tenía mi cartera encima, ella la tomaba y la arrojaba al inodoro. Y cuando lavábamos la ropa, bueno, ella iba y vaciaba la botella de blanqueador sobre mi ropa. O también buscaba mi computadora y la sumergía en la bañera. Yo diría que todo eso no eran más que provocaciones para que yo reaccionara e hiciera algo. Por suerte, yo nunca hice nada. Ella volvió a empezar con las acusaciones, les informó a mis superiores que yo la sometía a violencia física y emocional. De nuevo, no hallaron ninguna prueba que respaldara sus dichos, y de hecho, terminaron determinando que Brooklyn y yo sufríamos de maltrato emocional. Al día de hoy, aún no sé por qué tenía tanta rabia o enojo. No podía irme porque irme era abandonar a las niñas. No podía. Un día estaba volviendo del trabajo y recibí una llamada de Sharon. Me decía que estaba lloviendo adentro. Caía agua del techo. Así que yo le pregunté dónde estaba su mamá y me dijo que no estaba ahí. Y le dije que esperara afuera porque yo aún estaba a 20 o 30 minutos de mi casa. Llamé a Verónica y le dije, me llamó Sharon y me avisó que llueve dentro de casa. ¿Sabes de qué está hablando? Verónica empezó a contarme un cuento de que Brooklyn se levantó y abrió los 2 grifos y puso el tapón y luego salió del baño, trabó la puerta y se fue a la cama con ella. Y yo le dije, Verónica, ¿cómo puedes saber que hizo eso si la puerta estaba trabada? Brooklyn tenía 3 años en ese momento. Era más que obvio que era mentira, no era cierto. Al final, cuando llegué a la casa, el agua llevaba corriendo casi unas 10 horas. Estaba todo inundado. No sé por qué lo hizo. Y diría que hasta ese momento era la mayor prueba de lo inestable que podía llegar a ser. Y después de que inundó la casa, esa misma semana o la semana siguiente, fue la última audiencia de divorcio. La cuestión de la tenencia solo se aplicaba a Brooklyn. Lo que el juez determinó fue que íbamos a mantener la tenencia compartida de Brooklyn. Seríamos responsables por la casa y yo tenía que asegurarle a ella el mismo nivel de vida que tenía estando casada conmigo. Poco después de que el tribunal aprobara la mudanza, Verónica me dijo que ya no quería mudarse a Missouri. Y eso me preocupaba porque para mí había una posibilidad concreta
de que anularan la decisión. Tuvimos una audiencia. Eso fue en julio, a principios de julio de 2018. Verónica se mostró muy arrogante. Estaba muy segura porque creía que si no quería ir, no iba a tener que ir. Y si no tenía que ir, Brooklyn tampoco tenía que ir. Ella hacía alarde de eso. Me decía, no van a dejar que la alejes de mí. Y ahí sentí el terror de pensar que podía perder a mis hijas. Y ella explicó los motivos por los que ya no quería mudarse. La jueza le dijo, usted puede ir con él o quedarse, es su decisión, pero si Ron quiere irse a Missouri con Brooklyn, va a poder llevársela. Lo ideal hubiera sido llevarme a las dos niñas conmigo para no separarlas. Pero Verónica no quería que Sharon viniera con nosotros, así que fue muy difícil. Había sido mi hija casi 10 años. Esa fue la primera vez en todo el proceso de divorcio que Verónica tenía que hacerse responsable de lo que decía que iba a hacer y de lo que tenía que hacer. Ya no podía imponer nada. Así que sí, creo que perdió. Que sintió que perdía control y poder. Y para mí, ahí fue cuando ideó su plan. El 5 de agosto de 2018, 2 días antes de la fecha en que me iba con Brooklyn a Missouri, era domingo. Verónica me llamó y me dijo que quería ver a Brooklyn ese día. Ella no me trató mal, no me trató bien, me trató en forma normal. Sí mencionó que había ido a una feria de armas con una amiga. No era nada que me resultara muy raro. No era la primera vez que ella mencionaba el tema de las armas, ni que había ido a esa feria. Para mí no era más que un comentario al pasar mientras Brooklyn se preparaba para irse. Le di un beso y un abrazo a Brooklyn y le dije que la quería. Y el último recuerdo que tengo de Brooklyn es verla caminando por la acera tomada de la mano de su mamá. Y esa fue la última vez que la vi con vida. Me desperté en la mitad de la noche por la luz del celular y vi que tenía un mensaje de voz de Verónica. Lo escuché y el mensaje era muy corto y muy directo. Me decía que le había disparado a Brooklyn y también a Sharon, y que iba a quitarse la vida y que me odiaba. Luego se despedía. Apenas escuché el mensaje, tardé en reaccionar. Me pregunté, ¿qué fue lo que dijo? Me quedé pasmado. No lo asimilé. Aún no entendía lo que había pasado. Estaba en shock, supongo. Llamé a emergencias de inmediato y les expliqué la situación. Y luego empezó a sonar mi teléfono porque estaban llamándome al mismo tiempo y era del departamento de policía de Fairfax. Y bueno, les pregunté cómo estaban y ahí me dijeron que
Brooklyn había muerto y que Sharon seguía con vida, pero que estaba en el quirófano y no creían que fuera a sobrevivir. Maté a Brooklyn y maté a Sharon. Voy a matar yo. Te odio. Bye. Esa es una copia del mensaje de voz que me dejó Verónica la noche que asesinó a las niñas. No se notaba ninguna emoción. El tono era distinto. Yo me daba cuenta de que iba en serio y de que no era una amenaza. Y ya saben, aunque yo no la creía capaz de hacer eso, cuando recibí ese mensaje obviamente pensé en lo peor y fue lo que pasó. Caray, y que se mejorara y que iba a protegerla. Y me dio el meñique para prometérselo, así que supe que ella sabía. Estaba entendiendo lo que le decía. Ella terminó teniendo 4 cirugías más y en cada una le iban extirpando más y más partes. Hasta que al final llegó un punto en que los médicos me dijeron que no podían extirparle nada más. Y que el único motivo por el que seguía viva era por los aparatos. Tuve que tomar decisiones difíciles, decisiones que no debería tener que tomar un padre. Tuve que tomar la decisión de dejar que otra persona se encargara de organizar. ¿Por qué no nos cuentas lo que pasó? Yo siempre tuve el mismo plan, siempre. ¿Hace cuánto venías planeando esto? Meses. ¿Mataste primero a Sharon? Le disparé primero y empezó a gritar y a dar alaridos y fui a la otra habitación en la que dormía Brooklyn y le disparé en la cabeza. ¿A quién? ¿A Brooklyn? Sí. Y después, cuando salió de la habitación en la que estaba Brooklyn, vio que Sharon seguía con vida y volvió a dispararle. Logró vengarse de mí de la peor manera. Verónica es malvada. No está enferma, es malvada. Creo que esta se la tomaron después de matar a las niñas. Es lo único que sé de esta fotografía. Se le ve la frialdad en la cara. Es casi como si fuera otra persona. Sí. No es la persona con la que me casé. Verónica es una cobarde. Cualquiera que mate a un niño es un cobarde. Tendría que haberme... Era dejarla a ella en este mundo todo lo posible para que no volvieran a tenerla cerca.
Brooklyn. Le decíamos Mini yo. Con 5 años ya estaba empezando a aflorar su personalidad y era muy generosa. Si le pedías su juguete favorito, te lo daba sin siquiera pensarlo 2 veces, o se sacaba la comida de la boca para dártela a ti. Para el funeral de Brooklyn, me enteré de que había una compañía que hacía alhajas con las huellas. Así que conseguí que le tomaran las huellas a Brooklyn y las grabaran en este anillo. Es casi como tocarle la mano. Tengo sus cenizas conmigo. Y cuando muera, me van a cremar y voy a pedir que mezclen nuestras cenizas y que nos entierren junto con la pulsera